Antonio, bienvenido a nuestra primera charla de Lodging Mode On. Básicamente vamos a tratar de tener charlas con emprendedores que tengan experiencia y que vean que el emprendimiento es un camino difícil, que tiene salida, pero que no es solo convertirse en Apple o en Google, sino que hay muchas maneras de emprender y tener éxito simplemente haciendo lo que te gusta y buscando soluciones. Así que si quieres empezamos. Cuéntanos un poco de ti, un poco tu Bueno, trayectoria, que es larga y has tenido muchos altibajos, como siempre cuentas, pero cuéntanos un poco. bueno, pues, me llamo Antonio Barbeito y dirijo una compañía que se llama Mundo Estudiante y otra que se llama Classify. Es básicamente el core de mi vida y de mi negocio y bueno, de formación soy industrial y luego soy empresariales también, pero fundamentalmente soy emprendedor. Lo he sido en varios campos, he fracasado varias veces y he tenido éxito una vez, pero con una vez me ha servido, pues por lo menos para que me invites tú aquí. Y en todos esos bueno, fracasos y aciertos y errores, que realmente más que fracasar es probar, ¿no? Eh, Te has tenido que enfrentar a ese dilema de cerrar o seguir, ¿no? ¿Cómo has luchado en tu cabeza con esos dilemas que siempre tenemos de merece la pena, no merece la pena? ¿Hasta qué punto crees que uno debe de seguir o cuándo debe de parar? En mi caso, yo te puedo decir que tengo clarísimo que es el cliente el que valida que siga solo. O Ujú. sea, yo, por ejemplo, date cuenta que yo empecé a dar clase con 16 años, mi padre me enseñaba matemáticas con 5, trigonometría. Sí. Entonces, eh, yo sabía que podía hacer las cosas bien en el entorno educativo. Luego, como no me encantaba, que esto es algo que creo que no he dicho nunca en un podcast, o sea, porque realmente es como si, por ejemplo, imagínate que tienes una panadería familiar y Sí. estás haciendo pan toda tu vida. De Ujú. verdad que le coges asco al pan, ¿sabes? Entonces, en mi caso no me encantaba, pero circunstancias de salud, que a lo mejor luego salen, pero que mucha gente ya conoce de mi storytelling, pues me obligaron a que siendo hijo único tenía que tomar una decisión. Pero yo he emprendido en varias compañías, tenía una agencia de influencers que fue de la segunda del mercado, he invertido en una marca de ropa de un emprendedor ahora que es top en España e incluso en Europa. He tenido una inmobiliaria también con una idea de negocio muy disruptiva en Cataluña. Entonces, como que yo buscaba la salida a no dedicarme al pan, ¿sabes? Y en todo ese camino resulta que pasó un evento que me obligó a hacer pan. Sí. ¿Y cuando has ido emprendiendo, lo has hecho solo o acompañado? Bueno, al final ambos que hemos pasado por lanzadera, Sí. esas que dice Juan Ros, que los socios son Tres. impares y menores que tres, ¿no? Tres menor, ese impar menor que Impar menor tres. que tres, Sí, sí. eso es. Entonces, la realidad es que he invertido de ambas maneras, pero he tenido experiencias desagradables, por eso te digo el tema de los fracasos, Ujú. invirtiendo con socios a 50-50, que eso es algo que aprendí hace mucho tiempo Jamás. en la vida. Claro, entonces eso ya dije nunca jamás, porque además, aparte de bloquear la compañía, pues siempre la empresa cerró de una manera muy abrupta y con todo el tiempo, el coste de oportunidad y todo esto, ¿no? Entonces, cuando he emprendido con socios, de hecho, ahora, el otro día comentaba en LinkedIn, oye, vamos a triplicar el tamaño de Mundo Estudiante en 3 años. Mundo Estudiante es un referente en el entorno educativo. Igual, si hay alguna persona que quiera ser co-founder y entre, como con la analogía del cerdo y las gallinas, del bacon y Sí, el huevo, sí. digo, pues justo, digo, pues a lo mejor puedo escuchar a alguien. Y viniendo para acá, estaba hablando con personas que me habían escrito al respecto y me preguntaban, oye, ¿qué hay que ser para ser socio tuyo? Y yo pensaba, pues en Mundo Estudiante, tú imagínate, si llevo dando clases desde los 16 y son 30 años y la he levantado de la quiebra y le ha hecho ese caso de éxito, pues digo, pues son bastantes cosas. Yo no sé si te parece, pero creo que muchas veces el emprender con alguien o no depende de la personalidad que tenga el emprendedor. Hay emprendedores que son más, no más difíciles, sino más dominantes en el sentido de la toma de decisiones, esa lucha consigo mismo a la hora de tomar un camino A o B, y otros que necesitan más consenso o más ayuda para llegar ahí. Entonces, creo que va un poco en ese sentido también, ¿no? Cómo es la persona a la hora de decidir qué número de socios para emprender necesitan o no. Y también la experiencia, yo creo. Si empiezas solo,
ya te vas acostumbrando a hacer ese camino solo y es difícil volver atrás, a empezar con gente. No sé si estás de acuerdo. Hombre, desde luego es lo que te digo. Yo he emprendido con socios en las empresas que te he dicho transversales a lo que era huir del pan. Sí, Pero en pan y en panadería, hablamos de educación, la verdad que es raro porque es lo que te digo, o sea, una persona que viniera a sumarme tendría que sumarme en muchas líneas o en alguna muy concreta en la que yo note que tenga un déficit de liderazgo o de gestión, porque claro, es tu negocio familiar. Yo no sé, supongo que es como el de Mau en el momento de su vida que dijo, oye, vamos a liar la petarda con Mau. sí. Y lo hizo con familia o a lo mejor metió algún socio, en este caso desconozco, pero vamos, sí que sería particular y desde luego elegir al compañero de viaje, como has dicho, imagínate lo importante que es. O sea, porque todos sabemos cuando tenemos familia o estás casado, en mi caso estoy casado, por ejemplo, tienes a tu mujer y a tu socio. Sí. Y matar una sociedad, me decía el secretario general de la Cámara de Comercio, me decía, matar una sociedad es más difícil que matar un matrimonio. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Yo no sé, yo siempre digo cuando vamos a alguna charla tal que la empresa es el tercer hijo. Que yo tengo 2, pues el tercer hijo es la empresa. Y mi mujer sabe que tengo 3 hijos, uno de otro matrimonio que es la empresa. Claro. Y los que tengo con ella. Y muchas veces esas decisiones son complicadas, vamos a decir, ¿no? Los aprendizajes o los no éxitos que has tenido, lógicamente, o confírmame, te han ayudado a tomar decisiones más correctas en el mundo estudiante No, me han ayudado a no tomar incorrectas. Ajá, ¿Sabes? Que es la doble negación, ¿no? Que sí, puede ser al final una afirmación, pero no estamos del todo seguros tampoco, ¿no? Lo que sí sé es lo que te digo, que no iría al 50% en nada en mi vida. O ya. sea, porque esto ya lo he aprendido, me ha quedado claro. Ya no es ni por la otra persona ni por mí, sino por las propias circunstancias del mercado, de la gestión de las familias, porque al final cuando montas algo con alguien, pues tiene la otra parte, como tú bien has comentado, tiene su propia familia. Y si Ujú. tienes en tu casa, imagínate que llegas a triturar a las 10 de la noche y sales a las 7. Tu mujer te ve y te dice, es que esto no es vida para ti. Poco falta para que se germen, esa semillita germine en ti y al cabo de un tiempo acabes, yo que sé, tomando algunas decisiones que no sean muy oportunas. Entonces yo creo que al hilo de lo que decías, en las personalidades hay una persona que puede tirar más y otra persona que puede aportar en una línea que sea complementaria a ti, pero que no necesariamente tenga que tener ese carácter arrollador, que por ejemplo en mi caso sí que soy una persona hiperechada para adelante. Entonces, a lo mejor si yo me asociara con alguien o esa figura de co-founder que te he comentado, tendría que ser una persona que complementara mi personalidad en ese sentido. Yo soy ultra arriesgado y hay pues, a lo mejor otras personas que sean un poco más... ¿Ves necesario para tener ese caso de éxito cometer esos errores o no? Hay gente que, no sé, da como a mí, yo siempre digo que, joder, veo otras empresas similares a la nuestra y digo, joder, esta gente van como tiros, empiezan y en 3 años están ya o vendiéndose o están ya con rondas mega super millonarias y digo, ¿tomarán las decisiones tan rápidamente correctas? ¿No cometerán errores? ¿Tú crees que los errores ayudan a que seas mejor empresa en el futuro o no? Pues mira, un clickbait absoluto. Yo no creo que haya que romantizar tanto el fracaso. No siento que el hecho de fracasar te ayude a ser mejor. Ujú. Yo, como te digo, en mundo estudiante, siento que he tenido éxito, sobre todo porque me he validado con el cliente, como te he comentado. Sí. Yo sabía que yo hacía las cosas bien, sabía que podía enseñar a terceros y sabía que podía enseñar a otros a enseñar a terceros. Ah, Entonces, eso me bastaba. Los fracasos que he tenido en otras no han hecho necesariamente que un estudiante vaya mejor, porque he tenido fracasos, pero como te digo, pues con la inmobiliaria de Barcelona le metimos dinero a un tío que se japó con el dinero y desapareció. ¿Sabes? Uno que había montado un local, tal, se quedó una idea de negocio y un día de repente me llama al banco y me dice, oye, habéis retirado todo el dinero. Digo, ¿qué dices? Y el tío desapareció. sí. ¡Fum! Me costaba más meterle mano Ah. que lo que se había Es que gastado. muchas veces son problemas que, o sea, hablamos de montar un plan de negocio, de validar, del cliente, del producto, del servicio, pero hay una cantidad de factores externos que la gente no entiende cuando se pone a emprender, que es que hacen que aun teniendo todos los factores correctos, si no sabes manejar bien ese tipo de problemas o aprender a manejarlos y encontrar soluciones rápidas, te pueden llevar también al fracaso. O sea, muchas veces, o no muchas veces, los factores externos yo creo que provocan también esa motivación de cara al emprendimiento que estás haciendo, merece la pena, no merece la pena, joder, qué sufrimiento, ¿no? ¿Te has tenido que enfrentar mucho a esos factores externos o casi siempre han sido internos del producto, de la validación, del mercado y demás? Yo me he guiado, como te digo, por ofrecer soluciones al mercado Ujú. independientemente de lo que sucediera afuera. Por ejemplo,
yo creo que soy el único player del mercado educativo que abre sedes físicas. Todo el mundo, ya sabes, está de moda la IA, Mm, el que no tiene 400.000 bots, tal. Yo también tengo bots implementados, pero sí, sin embargo estoy yendo contra corriente completamente. sí. La gente no apuesta por sedes físicas porque a lo mejor el dinero que yo me gasto en una sede física lo meto en la IA y a lo mejor me daría, yo qué sé, un retorno X, no sé si mejor o peor, pero la realidad es que yo he apostado por esa toma de decisiones y la he Ujú. apostado en base a cómo yo he percibido el mercado presente y futuro. Entonces, los estímulos externos que, por ejemplo, se mueven en el ecosistema educativo, yo no me fijo tanto en ellos. De verdad, y esto es para los emprendedores, lo que me fijo es si le puedo aportar valor al cliente todos los días, todo el tiempo. Justo te iba a decir por ahí. ¿No crees que muchas veces, sobre todo la gente más joven, cuando son sus primeros emprendimientos y tal, focalizan mucho en ver cuál es la tendencia de qué hacen los fondos de inversión, en qué tipo de empresas invierten más que en el cliente, qué necesita el cliente y demás? ¿No crees que siguen un poco la línea de que piensan expertos, que a lo mejor son expertos porque han tenido su éxito en su momento, han tenido o invierten en empresas, pero no en el mercado real al que se dirigen, el cliente al que se dirigen? Hombre, esto desde luego ya sabes que hay gente profesional de esto que le llaman ronderos en Sí, el entorno, o sea, gente que sí. monta una empresa y lo que hace es levantar ronda, ronda, ronda hasta que pase algo o no, sin importarles el mercado, porque efectivamente se fijan en las métricas de, no, cuando levante ronda voy a coger con marketing y voy a captar 200.000 leads. Y yo, pues, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? O sea, ¿qué le vas a Pues, aportar a ese cliente? Porque cuando lo tengas en la puerta, llamándote a la puerta y te pida el pan caliente, si se lo sirves frío, va a coger y va a decir, oye, qué guay, que me encanta tu fachada exterior y las chicas o los empleados o las personas que despachan el pan van vestidas súper guay, incluso llevan loewe, todo muy bonito, pero luego el pan está frío, claro. ¿no? Entonces, yo siempre, como te digo, he pensado en qué puedo aportarle yo al mercado. He intentado Ujú, buscar el hueco. En mi caso, es cierto que yo juego con una variable que no todo el mundo jugara, que es que mi padre me enseñó mates, como te he dicho, con 5 años y con 9 ya acudí a una academia que tenía él en un barrio. ujú. Entonces, yo ya desde los, no sé, 12 años, digamos, aprendía y yo pensaba, uff, en el colegio pensaba, ¿qué coño haces esto? Ya bastante joven, ¿no? Ujú. Y luego ya fui aprendiendo y pensando, buah, esto del colegio no me gusta nada. Entonces, a raíz de eso, empecé a pensar en programas educativos que fueran más interesantes. Qué curioso esto de el colegio no me gusta nada, ¿no? Mm. ¿No crees que muchas veces los emprendedores tenemos como factores en común? Yo no sé si te pasó a ti. A mí, antes de entrar en Lanzadera, yo en mi caso venía de tener empresas también tradicionales de relocation, de gestión de inmuebles, de media estancia y demás. Y vino el COVID y pues casi nos morimos. Ahí es donde nació este proyecto a la hora de pues, digitalizar procesos y proveer tecnología y tal. Y estaba en un momento moral muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y pensaba, digo, yo debo ser el único idiota, ¿no? Que está haciendo esto y tal. Cuando llegué a Lanzadera me di cuenta de que estábamos todos en las mismas situaciones. ¿Tú crees que cuando emprendes necesitas ese puntito de decir, hago lo que me gusta? O sea, no voy haciendo, estoy en un sitio y no, si no estoy bien, me mudo a otro sitio donde esté bien. ¿Crees que el emprendedor tiene ese puntito de exigencia ahí o no? Hombre, yo, al hilo de lo que comentabas de Lanzadera, yo un día me levanté en 2022, noviembre, y dije, quiero cambiar mi realidad. Ya en ese momento igual tenía 47, 48 empleados, facturábamos bien por encima del millón y pico con un buen porcentaje de EBITDA y dije, uff, esta realidad no me gusta nada. Y el hecho, o sea, apliqué tanto al ICEX y a través del ICEX llegué a Lanzadera, aunque ya conocía Ujú, Lanzadera ujú. de otras cosas, ¿no? Entonces cuando llegué a Lanzadera siempre digo lo mismo, para mí era el parque de atracciones de los emprendedores. O sea, porque además hablabas de cosas Sí, que ya lo que te pasaba a ti le pasaba a mucha más gente. claro. Al final el emprendedor, la soledad del emprendedor es a estar solo un poco y decir, ¿y a quién le cuento esto? Porque quieras que no, aunque tu grupo de confianza o tu equipo de confianza pues no tiene la presión Sí, de, correcto. por ejemplo, pagar 70.000 pavos como me toca pagar a mí hoy de impuestos de sociedades Sociedades. y cuatro cosas más, ¿sabes? Entonces, son cosas ahí que efectivamente yo creo que ese no estoy a gusto y me muevo, sí que caracteriza, para mí sí que es una característica de un emprendedor bien, un buen emprendedor, no una persona que monte un negocio, no es lo mismo un negocio que una empresa. Ujú, Yo puedo montar un negocio, me siento cómodo con esa circunstancia, puedo ganar dinero, por ejemplo, yo también he tenido un restaurante, que ujú. no había comentado, y, y entonces, bueno, pues como que puede ser un negocio tradicional que funcione, te da dinero y tal. Pero tener una empresa en el amplio
sentido de la palabra, yo sí que creo que te obliga a moverte. Y hablabas antes de que ya has ido invirtiendo en empresas, incluso. Yo el año pasado empecé también, invertí en una empresa también de EdTech, preparaban cursos para emprendedores y demás, y me costó dar el paso, porque digo, joder, es que los emprendedores, o sea, he pasado por ahí, sé lo difícil que es, el ratio de éxito es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿te costó dar ese paso de empezar a invertir? ¿Por qué inviertes? ¿Porque te gusta el proyecto? ¿Porque ves que tienen cosas muy similares a ti? ¿Porque ves cosas que te pueden aportar? Cuando inviertes, ¿en qué te He basas? invertido en el emprendedor y fíjate que ahí no he seguido la tesis de conocer al cliente, porque a lo mejor el emprendedor no conocía al cliente, pero eran emprendedores especialmente talentosos. Ujú, ujú. Entonces ahí es cierto que he hecho o he, digamos, conocido o he invertido en personas que luego han tenido éxito en la vida. Yo creo que he tenido buen ojo. Además, gente muy joven. Date cuenta que al final yo, un mundo estudiante, como sigo teniendo cierta labor docente porque todavía soy responsable del producto, he conocido gente muy joven con muchas ganas de hacer cosas, 17, 18 años. Y he invertido en personas de 17, 18 años muy interesantes. Sí. Y a mí me pasó con Luis también, que es el emprendedor que invertí el año pasado, que transmite, que no sé si ese proyecto tendrá éxito o no, pero encontrará el camino para llegar al éxito. Que muchas veces, como hablábamos al principio, el éxito no es solo llegar a ser Apple, sino que puedes tener otros tipos de éxito, ¿no? He leído o te he visto en varios podcasts y varias entrevistas y tal, la experiencia que tuviste cuando cogiste Mundo Estudiante y te encontraste toda esa bola y fuiste creciendo y demás, ¿no? ¿Te planteaste en algún momento abandonar? ¿Cuáles fueron los momentos más flacos y cómo? Yo creo Cuéntame un que poco esa parte, porque creo que debió ser bastante duro, ¿no? 180.000 veces. De hecho, hoy yo creo que no sería capaz de haber hecho lo que hice en su momento. Te cuenta, como te digo, eh, despachas toda tu vida pan, Ujú. ¿vale? Y de repente la que es tu mujer se va a vivir a Londres. Yo había montado algunas empresas de eventos en Madrid, soy un tío espabilado y además tengo una formación que me permite tener un buen discurso, ¿no? Una buena oratoria. Entonces me fui a Londres y monté una empresa allí de eventos que la verdad es que iba como un tiro. Y siempre cuento lo mismo. Me llama mi madre andando por Houston Road y me dice, oye, que tu padre tiene cáncer, le quedan 7 días de vida. Pero así, ¡pum!, 7. Te coges un avión, te vuelves y de repente, pues eso, ves el negocio familiar que tiene 200.000 pavos de deuda, seguridad social, hacienda, trabajadores y alquileres. Uf, uf, Y uf. entonces, claro, yo lo primero que hice fue hablar con Seguridad Social y recuerdo siempre, además siempre cuento lo mismo, porque es la verdad, la URE, que es la única unidad de recaudación ejecutiva, yo me sentaba en una mesa y sentaban 3 a mi alrededor y me decían, tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar, y yo decía, escucha, ¿Cómo? digo, lo primero que no es mi deuda, digo, y que os quede claro que yo estoy aquí para dar la cara, pero que sepáis que yo tengo cero responsabilidad. Aún así, tomé una decisión que podría ser súper arriesgada, que es que me quedé en el local que tenía mi padre alquilado, Ujú, aún asumiendo que podría tener derivación de responsabilidades. ujú. Entonces empecé solo y sobre todo al principio pensaba, joder, o sea, mi mujer estaba en Londres, yo me vine de Londres y yo Sí. tenía una empresa que funcionaba súper bien. Yo pensaba, buah, me voy, me voy, me voy, pero no sé por qué, algo, bueno, sí, sí lo sé. Yo siempre pensaba, digo, mira, llevo toda la vida vendiendo pan, es decir, dando clase. De repente me voy a Londres, me va bien y me pasa esta super hostia de la vida. Digo, es que algo me está diciendo que tengo que seguir por aquí. Y eso ha sido un poco, parece particular, porque yo soy poco creyente en general de Sí. prácticamente todo, pero, pero bueno, la particularidad me dijo, oye, tengo que tirar por aquí y tiré, pero sí, efectivamente, hasta hace bien poco, fíjate, hasta que entré en Lanzadera y cambió mi expertise como emprendedor, porque antes era una persona con mucha formación técnica y poca formación de liderazgo de equipos. Gracias a Lanzadera, al ICEX, a aprendizajes, a un montón de emprendedores que me han enseñado en el camino, ha cambiado. Entonces ahora, digamos que ya lo pienso casi nunca. Ujú. Pero hasta entrar en Lanzadera, te estoy hablando desde el año 2013 al año 2023, 10 años en los que día sí, día también pensaba, buah, buah, ¿sabes? Me Esto, tenía que haber quedado en Londres, yo para qué mierdas me vengo aquí, me esto como el no. marrón y encima Sí. me juego, ¿qué tal? Tuve que meter la empresa de mi padre en concurso de acreedores y tuve suerte de que salió, pues que mi padre al estar enfermo no... Bueno, suerte.
Yo es que la suerte, Bueno, ya sabes que es... pero podía haberme salido, los concursos de acreedores son fortuito o culpable, pues Sí, podía haber salido culpable y buah, sí, hubiese sido un me hubiera drama. comido un mega marrón que no sé si hubiera podido remontar. Por eso te digo que si hoy me lo preguntas y a veces echo la vista atrás y digo, yo solo con una sede tuve que cargarme a todo el mundo, era el administrativo, el docente, el comercial, yo Todo. solo, estaba solo. Y ahora que somos 65 o 70 Sí, y damos clase en 19 países, pienso, ¡buah! ¿Sería capaz ahora? Y te prometo que no estoy seguro. ya. No lo sé. ¿Sedes en el extranjero? A través de ClassFi. Es Ok. una plataforma digital. Sí, En un servicio one-to-many damos clase en 19 países. y ¿tenéis pensado expandir físicamente también con el mismo modelo o no? Sí, ahora hay un plan de por tres, o sea, apertura de 40 sedes. De hecho, ayer estuve en Torrejón, Getafe lo tenemos cerrado también. Entonces, sí, hay un plan ambicioso. Es cierto que también se te atraganta, ¿no? Porque cuando Te iba a llega. decir, es difícil, ¿no? Entiendo, porque la parte presencial, ¿no? Culturalmente hablando, es difícil moverse. No es lo mismo en Madrid que pueda ser en Francia, ¿no? Ah, bueno, si te refieres Sí, sí, a internacional me refería. internacional, de momento hay que verlo. Sí que es cierto que he tenido contactos con gente de China, Ujú, algunas personas de Europa y de Latam varias, ujú. que me han dicho, oye, tráete el modelo tal y cual, pero yo pienso, uff, hay mucho que hacer en España como para Ya, arriesgarte a internacionalizarlo. Y luego ClassFi es una plataforma brutal. ya. Me Te da permite esa el mismo escalabilidad. servicio, claro. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar ahí cuando lo que te digo? O sea, al final, tú acabas de comentar, tienes dos hijos, yo también. Entonces, tienes que valorar dentro de este emprendimiento cuál es el nivel de riesgo que quieres asumir para el coste de oportunidad, ¿no? Mm, Abrir una sede en Francia me va a llevar más que abrir 10 en España. claro, claro. Entonces, de Sí, la momento, estrategia la llevas más por aquí que, y ClassFi en internacional. claro. ¿Crees que, o sea, yo por ejemplo, mis padres han tenido empresa de construcción desde siempre, he vivido ese momento de hacienda, de embargos, de cosas de este tipo, y han seguido, y han seguido, y han seguido, infartos, de todo, impagos, bueno, todo, ¿no? Y ¿crees que el vivirlo, verlo desde pequeño, hace que luego tú quieras seguir ese camino o copies o tal, o no, o crees que no está relacionado? Vuelvo a responderte lo mismo que antes. Desde luego sí que me hace ver lo que no quiero ver. Porque mi padre, tú fíjate, con 22 años no sabía leer y escribir. Estudió industriales, inventó un motor de la hostia revolucionario que yo fabriqué y que no he conseguido que arranque porque mi padre murió justo cuando terminé de fabricarlo. No he sido capaz de que arranque. Eh, pero le he visto trabajar como un mulo y morir absolutamente sin nada. Sin nada. Entonces, por supuesto que eso es un aprendizaje Sí, que yo haré, tumbaré paredes para que no me pase a mí. claro, Esto es 100%, ¿eh? sí, O sea, es lo típico de no sé qué, no sé qué. No, no, no. Yo te aseguro que no voy a pasar por ahí y no. haré lo que tenga que hacer para proteger a mi familia y para no verme en esa situación después de haberte pegado una vida de curre brutal, ¿sabes? Y que Ya. porque tengas una enfermedad te vaya mal. Es muchas veces eso, intentas mejorar, ¿no? Como lo que viene de antes, cogiendo lo bueno. Y yo sí que pienso que tiene que ver, es como esta gente que termina, pues el que tiene el restaurante de estrella Michelin que sale en MasterChef, que su padre tenía una tabernita y él luego se fue a Mm. aprender de los mejores y volvió y montó el estrella Michelin. Yo creo que muchas veces lo ves, lo mamas y eso, quieras o no, se te va quedando porque pues vamos copiando, ¿no? Y creo que tiene que ver, pero no es indispensable. Hay gente que viene que no ha hecho, sus padres son funcionarios y termina emprendiendo. O sea, quiero decir que No, 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 sí. no, no siempre es así, Es pero cierto que que anima, sí, pero sí, lo que sí, como te decía, lo que sí yo creo que es ver lo malo, ¿no? O sea, lo malo sí que te dice, yo no quiero estar aquí. Y luego, si tus padres son funcionarios, también depende mucho de la persona. Yo he conocido gente también en el entorno emprendedor que no tiene nada de herencia mm, intelectual en ese sentido, ni pedagógica, ni nada. Y sin embargo, oye, es gente. La verdad que España, o sea, nos quejamos mucho y de hecho yo siempre defiendo muchísimo a los autónomos, pero es cierto que hay chavales que lo hacen bien, gente sí, joven y sí. tal. Cada vez más. Fíjate que leía yo el otro día que había un porcentaje que era como el 80% de los chicos que se gradúan, o los 70, un porcentaje altísimo, quiere ser funcionario. Ya, sí, bueno, además el vídeo de Banderas también Sí, en. sí, está muy relacionado. Y en Estados Unidos es verdad que nosotros trabajamos con muchas universidades y casi todos los que salen de allí tienen un proyecto propio o tienen un año sabático para pensar qué hacen. Y es cultural, lógicamente, ¿no? Del anglosajón al mediterráneo y tal. Pero, ¿cómo cambiaría, sin entrar en temas políticos ni cosas de estas, cómo cambiarías
esa mentalidad para igualar un poquito más la balanza? Primero, ¿crees que se necesita? Yo creo que sí, porque al final se necesitan empresas que hagan puestos de trabajo y se produzca ese crecimiento. ¿Cómo igualarías la balanza? Como dices, verdaderamente es cultural. En Estados Unidos ser emprendedor te hacen películas, o Sí, sea, al nivel de Estados Unidos. sí, Aquí ser emprendedor yo qué sé, es ser un idiota. Yo en la pandemia monté un partido político de emprendedores y se hizo hiperviral, sí, pero hiper, ¿sabes? sí. Entonces la realidad es que es un tema educativo, pero desde la base. Y lamentablemente, por ejemplo, el otro día no sé si te enteraste, porque es una cosa que a mí me impactó muchísimo el chico este que se quitó la vida, el campesino, no sé si te No, enteraste. no, no me enteré. Era un chico que tenía un tractor y Ujú, desde siempre había querido ser campesino. Tenía 27 años. ujú. Cuando la Dana llevó el tractor, ayudó a la gente, se hizo como un icono, ¿sabes? Pues el chico dijo, me voy de esta manera tan cobarde, no puedo seguir discutiendo con inspectores de trabajo, con Hacienda y con todo el mundo. Y Madre con mía. 27 años se quitó la vida. Joder. Entonces, claro, cuando tú ves eso, o sea, yo siento que no ha habido ningún político saliendo y poniéndolo en valor. O sea, Mm, cualquier chorrada mm. que aparece ahora mismo en nuestra sociedad, llega uno y dice, no, porque, no sé, las pantallas de LED, para lo que sea, para los niños o para lo otro, para otro. ¿Y este tío quién habla de él? Yo creo que también todo viene de la base, de la educación, Sí, de la escuela. totalmente, O sea, totalmente. si hicieran más materias preparadas para pues, educación financiera, emprendimiento, creatividad, ese tipo de cosas, yo creo que la gente cambiaría un poco en las etapas más avanzadas esa evolución. Al final siempre nos enseñan a estudiar para terminar una carrera, para conseguir un trabajo, para casarte, para tener hijos, para que ellos hagan lo mismo. Y creo que eso va cambiando. Y más hoy en día que está toda la globalización, que cualquiera puede empezar a vender a Estados Unidos desde el día uno a través de un e-commerce o a través de diferentes plataformas, ¿no? Entonces yo creo que eso irá cambiando, pero hay que darle un empujoncito. No sé Hombre, si... desde la base 100%. Las habilidades Sí, blandas no se entrenan en la escuela. claro. O sea, como tú bien dices, se estudia para memorizar un contenido que es que además con la IA no va a tener sentido, porque tú dime qué sentido tiene saberse. O sea, ahora mismo, culturalmente y tal, es agradable tener una charla con una persona que tenga un buen bagaje, ¿no? Pero dime la fecha de la, yo qué sé, de la revolución industrial. Vale, yo me la sé, pero en el futuro con la IA es que eso todo va a cambiar. Sí. O sea, no va a ser necesario conocer los conceptos a ese punto porque tienes en tiempo real todo el conocimiento. Pero sí la habilidad para trabajar con otras personas, para tener esa cercanía, para también dirigir a personas que dirijan a la IA. O sea, va a cambiar eso, pero una pasada. Y es cierto que si el colegio no cambia en ese sentido, nos quedaremos bastante atrás. También es cierto que en otros países más tecnológicamente avanzados en el entorno educativo, como Estados Unidos o Finlandia o Noruega o tal, ha habido una desdigitalización, por ejemplo, en Silicon Valley, al hilo de lo que es la escritura y tal cual. Que eso yo también lo veo bien, pero la realidad es que es imposible parar la revolución que va a suponer la IA teniendo en el teléfono cualquier tipo de información que necesites en milisegundos. Además, desde el mundo estudiante tenéis que estar muy pendientes de todas esas novedades y de cómo se va implementando todo eso. Entiendo que también os supone un reto desde el punto de vista de la formación y de la operativa que tengáis, ¿no? Totalmente. De hecho, tú piensas que al final yo estoy pensando cómo se va a transformar el docente en un mentor, porque yo estoy absolutamente seguro de que no va a ser una cuestión de contenido, sino de acompañamiento. Ujú, Esa habilidad blanda que tú dices, o sea, por ujú. ejemplo, nosotros enseñamos matemáticas, representa a lo mejor el no sé, 20% de la facturación o el 30% o algo así, pero la realidad es que eso habrá que acompañarlo con matemáticas aplicadas a Ujú. o para qué necesito las matemáticas. Hay una universidad, no sé si la conoces, se llama Lane, es de emprendedores. Pero Eh, ¿de dónde está? Porque yo es- conocía a Mondragón. eh, Estás del grupo Mondragón. No. Y tienen ese rol Pero, de la, mentorship. No, pero, no no, pero el aprendizaje por proyectos con ellos no, yo creo que no ha cuajado tan bien. ¿Eh? yo, sinceramente, veo que es muy agresivo. Es muy agresivo. Conozco gente que está ahí y tiene que buscarse la Sí, tienen que montar la vida empresa real. No, no, esta, tal. es real, es un entorno real. Creo que en ese sentido está bien. Quizás yo sí que le metería a lo mejor alguna materia más y le acompañaría un poquito, pero me parece muy interesante y creo que se van a ir desarrollando este tipo de universidades o escuelas que ayuden a capacitar así. Que eso yo creo que es una de las cosas, no sé si estás de acuerdo, pero que en Lanzadera a mí me vino muy bien también. Llevabas mucho conocimiento y aprendizajes hechos, pero había otros que te reforzaron y que también te ayudaron a hacer ese push. Entonces,
ese tipo de aceleradoras y de escuelas y tal, yo creo que se van a ir, en función de que vaya creciendo el número de emprendedores, se van a ir acelerando también. Sí, la verdad que Lanzadera está muy bien. Sí, O sea, si alguien tiene la oportunidad de ir, porque además los batch, bueno, cada vez amplían un poquito sí. la opción y tal. Yo ya te digo, para mí ha sido una de las experiencias más interesantes que he vivido. Sí, a mí fue punto de inflexión también. Sí. Mm. Bueno, y para ir terminando, sin querer decir lo que tiene que hacer la gente, consejos que podrías darle a la gente que está en el pozo ahora mismo. Decíamos, valida cliente, 100%. que eso es lo que te va a decir hacia dónde tienes que ir. Ujú. ¿Y qué más? Hay una cosa que me comentó un chico de Lanzadera que se llama Sony, no sé si le conoces, de Aurora Jobs. Sí, le conozco. Vale, pues me comentó, nuestros abuelos trabajaban por comida, por un plato de comida. Nuestros padres trabajaban por llevar dinero a casa. Y nosotros trabajamos para implementar el trabajo dentro de nuestra vida, no al revés, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estás en el pozo, yo creo que la pregunta, y mira que yo hago pocos planes a futuro porque soy muy de vivir el presente, pero con el ojo allí, es cómo te ves en los próximos años. Porque si te ves como estás, independientemente o sientes que lo que estás haciendo, aparte de la validación del cliente, puede ser algo que te llene a futuro, yo sí que intentaría buscar los recursos para seguir. Pero solo si me veo haciendo lo que hice, lo que estoy haciendo ahora. En mi caso, como te comenté con el pan, cuando vi que no tenía otra alternativa y era o hacía yo eso o mis padres acababan debajo de un puente. Entonces, ahí no tuve otra alternativa, pero por eso quise cambiar luego mi realidad, porque pensé, el cliente me valida y ojo, no se me da mal, estoy contento, me veo haciéndolo. Sí. Entonces ahí aposté. Hombre, la verdad que si tienes mercado con tracción o validado y estás motivado, yo creo que ya tienes muchos o los ingredientes suficientes al menos Para como para intentarlo. intentarlo, exacto, Claro, como porque para luego seguir ya intentándolo. hemos dicho que el tema del éxito es otra cosa. Oh, exactamente, y los factores externos y todo lo que comentábamos. Pues nada, oye Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera charla. Yo creo que va a tener mucha repercusión, sobre todo entre los chicos que están empezando. Y nada, que os vaya muy bien el mundo estudiante y sigáis así. Gracias, ¿Vale? gracias a ti. Gracias.